Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Dios les bendiga. Bien, muy buenas tardes, bendiciones y paz. Shalom a los hermanos que se conectan hoy con nosotros. Bendito sea el Todopoderoso. La oportunidad de estar nuevamente en sus negocios. Hermano Hugo Colocho, saludos desde la ciudad de Cuscatancingo, en San Salvador, capital de la República de El Salvador, y la congregación Luz y Verdad para las Naciones. Este tema que vamos a compartir hoy lleva una importancia trascendental, puesto que vamos a tratar ahora un tema que es el siguiente: Yahshua, el Elohim de las sanidades físicas, espirituales y mentales. Y con esto, lo que quiero resaltar, mis hermanos, mis hermanas, es lo siguiente, y es que cuando vemos en la Escritura que algo ocurre en lo plano o en el plano físico, muchas veces esto también tiene una explicación o una similitud en el plano espiritual. Y esto es importante, porque déjenme decirles que en cuanto a la nación de Israel, lo que a Israel le acontezca en, en el plano físico, a nosotros nos va a afectar en el plano espiritual. Y cuando vemos la escritura, cuando vemos la palabra, hay cosas que necesitamos poner mucha atención, mucho cuidado, porque está hablando un mensaje a Israel, pero también es un mensaje para nosotros hoy. Y este mensaje va para lo espiritual. Y de hecho lo espiritual es mucho mayor y más importante que el plano físico. Entonces, vamos a ver en plena acción a Yahshua HaMashiach. Él es el Elohim de las sanidades físicas, espirituales y mentales. Y que en algún momento personajes de la Escritura o personas con las que Yahshua se encontró en el camino y en su ministerio estaban representando a la nación de Israel, pero también puede ser que de alguna forma nos estén representando ahora a nosotros por el tipo de enfermedad espiritual que cualquiera de nosotros pueda estar padeciendo. El propósito de este tema no es estudio, es una predicación. El propósito es encontrarnos con Yahshua, humillarnos delante de Él, reconocer nuestra necesidad de Él, para que Él se glorifique en nosotros. En cualquier tipo de enfermedad física que usted esté padeciendo, hermana, hermano que me está escuchando, y a los que nos están viendo, pero también cualquier tipo de enfermedad espiritual y a la vez cualquier tipo de enfermedad mental. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Aquí es donde Yahshua sana a un leproso. Este es el punto número 1, literal A. Yahshua sana a un leproso. ¿Lo tienen, hermanas? ¿Sí? Bien, Mateo capítulo número 8, verso 1 al 4, dice: Cuando descendió Yahshua del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Adón, si quieres, puedes limpiarme. Yahshua extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yahshua le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen, conocido como sacerdote, y presenta la corbán, ofrenda, que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Bien, todo lo que nos habla esta parte de la escritura, primeramente, dice que Yahshua descendió del monte. Aquí termina lo que es el sermón del monte, desde Mateo número 5 o capítulo 5 hasta el 7:29. El sermón del monte, él lo termina, él desciende del monte, y cuando él desciende, dice la escritura, mucha gente le seguía. Mire,
Esto sucede ahora. Parece que hoy mucha gente quiere seguir a Yahshua. No obstante, son aquellos que de entre la multitud resaltan, uno, dos, reconocen su necesidad de Yahshua y tres, recurren a Él humillados, esperando su buena voluntad. Son a estos a los que Yahshua trata con ellos trata. He aquí vino un leproso, pero había mucha gente. Pero de entre mucha gente es un leproso el que se le acerca. El leproso tuvo que haber reconocido su condición y su necesidad de encontrarse con Yahshua, el Elohim de las sanidades físicas, espirituales y mentales. Se postró ante él, esto es humillación. Obviamente, no solo hay que reconocer nuestra condición y nuestra necesidad, sino recurrir a él humillados. De esta forma es que se postra el leproso ante él y le dice, Adón, la palabra hebrea para amo. Está reconociendo entonces su poder, su dominio, su autoridad, digamos así, su señorío. Y pone todo, toda su necesidad, preste atención, toda la necesidad de este leproso la pone ante Yahshua y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si es tu voluntad, puedes limpiarme. Esto nos lleva, mis hermanos, a que muchas veces debemos de ser muy cuidadosos que cuando estamos pidiendo algo, aunque sea una necesidad muy fuerte de parte nuestra, que no lleguemos delante de su trono exigiendo con prepotencia, sino que nos acerquemos humillados, reconociendo que nuestra primera y mayor necesidad es Él, acercarnos a Él. Ya hemos reconocido nuestra condición y nos humillamos y pedimos que se hagan las cosas conforme a su voluntad. La Escritura dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Primera de Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todo conforme a su voluntad. Ahora, lo que vemos en el verso 3 es que Yahshua extiende la mano y hubo un contacto con el leproso. Extiende la mano y toca al leproso y dijo Yahshua, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ahora, vemos que Yahshua hace al menos aquí dos cosas que son importantes. Hay más cosas, pero dentro de las dos que resaltan están las siguientes. Yahshua no solo lo miró y no solo le puso atención, porque este hombre había llegado donde Yahshua, sino que lo que más resalta es que Yahshua, número uno, extiende su mano para tocarle y la respuesta divina le dice quiero. Al instante este hombre fue sanado. Esto es en cuanto a una sanidad física, pero ¿qué podemos hablar de la sanidad espiritual que necesitamos? La lepra, una enfermedad contagiosa, se cree en el tiempo en que la escritura se estaba formando, digamos así, se estaba escribiendo, hay una lepra que es peor que esta, y estamos hablando de una lepra espiritual. La peor clase de lepra que puede existir es la lepra espiritual. La lepra está contemplada dentro de las maldiciones por desobedecer a la Torah, por desobedecer a los mandamientos del Todopoderoso. Imagínense. De alguna forma todos hemos pecado y fallado, transgredido los mandamientos del Eterno, de una o de otra forma. Pero resulta que quizás este hombre, a causa de el pecado generacional y la maldición generacional, posible que este hombre haya contraído lo que es la lepra o por algún pecado personal de él. El origen del pecado en este caso no es lo más relevante, sino la sanidad que hace Yahshua y el querer de Yahshua sanar al leproso. Estaba en su buena voluntad sanar al leproso. Y resulta que Yahshua quiere sanarnos de toda enfermedad espiritual porque el pecado es una lepra en el alma. La lepra del alma es el pecado. Y Yahshua quiere sanar nuestras almas. Que ya no tengamos limitantes a causa de la lepra. Este hombre estaba entre la multitud. Este hombre bien pudo ser apedreado por la multitud porque un leproso no podía acercarse al pueblo, a la gente, a la sociedad por la enfermedad que tenía, porque se creía que era muy contagiosa. Era un hombre inmundo. Y es lo mismo. El pecado nos hace inmundos ante Yahshua. No obstante, si recurrimos a Él y le pedimos que sane esta parte espiritual muy importante en nosotros, Él está en toda la disposición de hacerlo.
de darnos el toque de su gracia, el toque de su presencia y por fin ponerle sanidad a nuestra alma del cáncer del pecado. Ahora, hay tipos de enfermedades también. Una enfermedad mental, digamos, puede ser cáncer en la mente. ¿Y cómo es esto? Pensamientos inadecuados que se incuban en la mente del ser humano, de cualquier índole, de cualquier forma. No solamente tiene que ser un pecado en el ámbito sexual, un cáncer en la mente, un pecado que hay en la mente, sino cuando muchas veces alguien nos dice algo y malentendimos las cosas. Malentendimos y a veces hay desacuerdos por estas cosas. Ahora, Joshua le dice que vaya a donde estaban los Kohanim, sacerdotes, que no dijera nada a nadie, sino que fuera y que presentara la ofrenda por su purificación, porque Yahshua lo sanó y este hombre estaba limpio ya, estaba sano completamente. Los Kohanim, sacerdotes, mal conocidos como sacerdotes, ellos eran quienes inspeccionaban a la persona, cualquier tipo de enfermedad o afectación que tuviesen, y lo declaraban o inmundo o limpio, leproso o sano. Quién sabe cuántas veces estos sacerdotes, Kohanim, allá habían declarado como impuro, sucio, leproso a este hombre. Y ahora, por última vez, se acerca este hombre donde estos sacerdotes, Kohanim, para presentarse delante de ellos, pero de una forma ya sana y purificada por Yahshua, para presentar la ofrenda por su purificación. Por eso lo envía a los Kohanim para presentar la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos, dice la Escritura. Entonces, esta parte ha sido muy interesante poder visualizarla. Vamos también a Mateo capítulo número 9, estamos ahí cerca, Mateo capítulo número 9, este es el segundo punto, o literal B. Mateo 9, 1, 2, vamos a leer también el verso 6 y verso 7. Yahshua en esta ocasión sana a un paralítico. Mateo capítulo 9, verso 1 y 2 dice, entonces entrando Yahshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, Nazaret. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre su cama, sobre una cama. Y al ver Yahshua la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vamos al verso 6 y verso 7. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, el Ben Adam, tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora, tenemos otro cuadro importante acá, impresionante, lleno de la maravilla del poder de Yahshua y de su inmensa compasión, bondad y amor. Entra a la barca, llega a su ciudad, a Nazaret, le presentan un paralítico. Básicamente un paralítico es una persona con una afectación en la columna que le impide poder movilizar sus miembros superiores, sus manos, y sus miembros inferiores, que son las piernas. Este hombre no lo podía hacer, era un paralítico. Pero dice la escritura que estaba tendido en una cama y Yahshua pudo ver la fe de ellos. La fe se puede ver. Y es que en el rostro de una persona y en sus ojos se mira si la persona tiene fe para ser sanada o no. Con esta actitud se acercaron estos hombres a Yahshua y resulta que Yahshua pudo ver la fe de ellos. ¿Dónde lo vio? En sus rostros. ¿Dónde percibió la fe de ellos? En su forma de ver a Yahshua. El último recurso para muchos, para otros el primer recurso. Posiblemente este hombre ya había gastado mucho en médicos también para poder haber tenido alivio de su padecimiento, pero oyó de Yahshua y se acercó a él, o más bien lo acercaron, pero Yahshua cuando vio eso pudo ver la fe de todos ellos, la fe, la emuná. Si usted no tiene fe para recibir su milagro, hermana, hermano, usted no puede recibir el milagro. Incluso hasta para orar hay que tener fe. Ahora, Yahshua vio la fe de ellos, Mateo capítulo número 9, verso 2, y dijo al paralítico, presten atención por lo que voy a decir. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es el Padre, Yahweh, hablando a través de Yahshua y dirigiéndose hacia el paralítico. Hijo, le dijo. Yahweh, hablando en Yahshua, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Estaba buscando sanidad, pero ¿por qué Yahshua habla acerca del pecado?
porque el pecado es la causa de las enfermedades. Teniendo fe la persona, este paralítico, de acercarse a Yahshua para ser sanado, Yahshua tuvo compasión de él. El Padre perdona a este paralítico a través de Yahshua. El Padre habla a través de Yahshua y dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es ahí donde entra la sanidad entonces a este hombre. Hay hermanos entre la congregación mundial que no reciben sanidad por el pecado que está en ellos, por un pecado o por otro, por cosas aparentemente bien sencillas, bien insignificantes, pero que son pecados. Y por esa, voy a decir algo fuerte, por esas tonteras y esas niñerías y esos caprichitos muchas veces, la persona no recibe la sanidad, por cosas bien sencillas, ya sea sanidad física o sanidad espiritual o sanidad de la mente. Mire, es perdonado este hombre, pero al instante también es sanado, porque en el verso 5 dice: porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Cuando Yahshua perdonó, le hizo libre a este hombre, y exactamente por el pecado, este hombre había sido impedido poder seguir caminando. Déjeme decirle, hermano, que el pecado causa también en nuestras vidas parálisis espiritual. Nos impide hacer con nuestras manos lo que es la obra de Yahweh, y nos impide caminar con Él, andar en su palabra, en sus mandamientos. El verso 6: pues para que sepáis que el Ben Adam, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico. Ahora le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ya había sido sanado, pero ahora le dice: levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Este hombre no recibió ningún toque de la persona de Yahshua. El leproso sí. El leproso, dice la escritura, que extendió la mano a Yahshua y lo tocó. A este solo le habló. Esto demuestra que Yahshua, puesto que Él es Elohim, el Elohim de todas las sanidades físicas, mentales, espirituales, Él puede obrar de 1.000.000.000 de formas y todas distintas. Uno recibió el toque de Yahshua para ser sanado. El otro solo recibió el toque, las palabras de Yahshua, y fue sanado. Ahora, vamos a ver otra parte también que es importante. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 10. Este es el punto número 3, literal C. Ya vimos que Yahshua acaba de sanar un paralítico acá. Y voy a decir algo fuerte. Hay hermanos que tienen parálisis, no solamente no espiritual, que ya vimos que les impide hacer las cosas para Yahweh, obrar en los mandamientos, y le impiden caminar con Él, sino que hay quienes tienen parálisis mental. Nunca saben a qué hacer o a dónde ir. Están paralizados, están bloqueados, están atrofiados en su mente. Y Yahshua también puede sanar eso. Hermanos que por los problemas se sienten bloqueados y no encuentran su salida. Marcos 10, 49 al 52 dice: entonces Yahshua, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego Iber, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yahshua. Respondiendo Yahshua le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Yahshua le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yahshua en el camino. Ahora, aquel hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Bar en hebreo es hijo. En hebreo es Bartimai, hijo de Timai o hijo de Timeo, Bartimeo. Resulta que había escuchado también de Yahshua. Y ahora Yahshua, andando por el camino, se atreve este hombre a llamarle, a gritar su nombre: Yahshua, ven David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Déjame decirte, hermana, hermano, que Yahshua nunca va a rechazar un corazón humillado y que reconozca su necesidad de él. Yahshua se detuvo y mandó llamarle. Dice que le dijeron al ciego: ten confianza, levántate, te llama. Cuando usted llegue al puesto, a la trinchera de oración en sus necesidades, tenga por cierto que si usted tiene la actitud correcta y la confianza puesta en Él, tenga confianza. Ánimo, porque Él está escuchando y Él puede incluso levantarnos y acercarnos más a su presencia. Este hombre fue levantado y acercado a la presencia de Yahshua. Le dijeron: ten confianza, número 1, levántate, 2, te llama. ¿No será que también ahora Él le está diciendo a usted, hermana, hermano,
tenga confianza. Ten confianza, hijo, ten confianza, hija, levántate, te estoy llamando. He escuchado tu oración. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yahshua. Se refiere a su talit. Lo único que tenía. Este hombre fue capaz de despojarse de lo único que tenía con tal de ir a la persona de Yahshua. Esto nos muestra que también tenemos muchas cosas nosotros quizás que despojarnos de nosotros mismos para acercarnos directamente a la persona de Yahshua. Y es acá donde dice, se levantó y vino a Yahshua y respondió Yahshua, ¿qué quieres que te haga? Yahshua ya sabía, por el espíritu de ciencia o conocimiento, ya lo sabía. El ciego le dijo, moré, maestro, que recobre la vista. Y Yahshua le dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea que no solamente le da la sanidad, sino que también le hace salvo. Tu fe te ha salvado. Y enseguida él recobra la vista y seguía a Yahshua en el camino. ¿Cuántos ciegos por el camino ahora mismo puede ser que estén clamando a Yahshua para que en lo espiritual él pueda abrir sus ojos? Y aún así hay otro grupo de ciegos espirituales, ni siquiera pueden clamar a Yahshua para recibir la sanidad. Hay una ceguera peor que la física, hay una ceguera peor que la que tenía Bartimeo, y es la ceguera espiritual. Esa es la que nos hace que no nos demos cuenta si algo es bueno o algo es malo. Simplemente lo hacemos y no hay discernimiento. Y también hay otro tipo de ceguera, la ceguera mental, cegados completamente, cerrados sin ninguna oportunidad o esperanza de luz. Imagínense, por eso estoy hablando acerca de Yahshua, que es el Elohim de las sanidades físicas, espirituales y mentales. Hay hermanos que por tener también ceguera mental no pueden percibir las bendiciones ni la presencia del Todopoderoso. Este no fue el caso de Bartimeo. ¿Cuál es el propósito de que obtengamos la sanidad? Seguir a Yahshua. En este caso, la sanidad de los ojos de Bartimeo, cuando él ya recobró la vista, dice que seguía a Yahshua en el camino. Esto es lo que Yahshua quiere. Esto es lo que él desea. Y cuando él obra a favor de nosotros en X, Y, Z cosa, siempre podamos nosotros seguirlo. Y no solamente seguirlo. Ahora Bartimeo ya lo tenía en enfoque. Muchos creyentes han perdido a Yahshua como su punto de enfoque. Ya no lo ven a él. Y quién sabe por qué camino andan, porque andan ciegos. Bartimeo recibe la vista. Y mire que lo primero que hace es seguir a Yahshua por donde él andaba, por el camino. Y me refiero por donde él andaba en el camino, la Torah. Ese es el camino. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Bien, gloria al Cordero. Este es el punto número 3 entonces, en cuanto a la sanidad de Bartimeo. Pasemos rápido al punto número 4, literal de hermana, hermano, no lloren, no está muerta, solo duerme. Lucas capítulo 8, 52. Dice la escritura 52, luego el 54 y 55, 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. El verso 54, más él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su rúa, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Antes hay otra historia, la historia de la mujer con flujo de sangre. Me detengo un poquito y quiero explicar algo adicional. Y es que el leproso en primera instancia está representando a Israel por su pecado. De igual manera, el paralítico, porque no podían seguir a Yahshua por su pecado. Ahora, cuando vimos el caso de Bartimeo, también representa a Israel, ciego, que no podía ver a Yahshua ni seguirle por el camino, la Torá, aunque ellos tenían Torá. Ahora resulta que la mujer del flujo de sangre tenía 12 años de estar padeciendo con ese flujo. Y me llama la atención porque la muchacha a la que Yahshua también resucita en este pasaje también tenía 12 años. 12 es el número de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así es que la inmundicia por el pecado de Israel está siendo representada por esta mujer del flujo de sangre y la muerte espiritual de Israel también está siendo representada por la muchacha de 12 años. Imagínense. Ahora, con esto quiero explicar otra cosa, que mientras la mujer con el flujo de sangre, ella hace algo también que todos los demás hicieron, salir de entre la multitud y resaltar. Estaban con la multitud, pero sobresalieron de toda la multitud, no se quedaron ahí, no fueron conformistas, reconocieron a Yahshua y la necesidad de Yahshua en sus vidas y de la sanidad. Quién sabe si otra vez Yahshua no iba a volver a pasar por ese mismo lugar, pero ellos aprovecharon la única que
tuvieron. Esta mujer del flujo de sangre, puesto que era inmunda, también esta mujer podía haber sido muerta a pedradas por el flujo de sangre. Ella no tenía que estar entre el pueblo. Y más aún cuando se atreve a tocar a un rabino del calibre de Yahshua y tocar su talit, el borde de su talit, los tzitziot, que son los flecos y los nudos que están en las cuatro puntas del manto de oración hebreo, el talit. Ella dice, si tocare solamente el borde de su talit, yo seré sana. Y esta mujer había gastado todo lo que tenía, todos sus recursos. Eso significa que hasta sus fuerzas posiblemente las había gastado yendo de un lado para otro, como también su recurso monetario, económico. Pero va tras Yahshua. Se cola de entre la multitud, está a punto de tocarlo. Ella tenía fe para ser sanada. Y toca el talit, el borde del talit, los tzitziot, los nudos que están en una de las cuatro puntas. Son cuatro puntas, son cuatro nudos. El talit es color blanco, color de lino blanco y azul. Si se recuerdan, el lino habla de justicia y el azul habla de la palabra. Es decir, que ella acudió a la justicia de la palabra en Yahshua, no a los tacanos. El color azul es la palabra, los mandamientos, la Torah. Ella se aferró a la Torah de Yahshua y no a la Torah de los rabinos, ni de los ancianos, ni del judaísmo. El talit de Yahshua representa el tabernáculo personal de oración de Yahshua. Es decir, que las oraciones de Yahshua estaban impregnadas en ese talit. Y ella toca ese talit y es sanada, porque el talit también representa el reino de los cielos. Necesitamos acercarnos a Yahshua y que nuestro espíritu se eleve hasta el reino de los cielos, poder extender nuestra mano y tocarlo, tocar el borde de su talit. Ahora vemos que sucede algo diferente acá, y es que ahora es ella quien se atreve a tocar, aunque sea el borde del talit de Yahshua HaMashiach. En el caso de Bartimeo, no dice la escritura que Yahshua tocó a Bartimeo, a Bartimai, sino que también le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, que la recobre. Recóbrala. Le habló. Mientras que vimos que el paralítico lo tocó. Ahora esta mujer lo toca y ella es sanada. Cuando Israel realmente y todo creyente pueda acercarse detrás de Yahshua y poder aferrarse a su palabra, el color azul del talit, y a la justicia del reino de los cielos y de Yahshua, entonces recibirá el toque milagroso de Yahshua que pondrá fin a todo tipo de enfermedad, tanto física, espiritual o mental. El pecado hace que nuestra alma esté sucia, inmunda, impura. Esta mujer representa a Israel y no solamente es ella sola, pero también nos puede estar representando a todos nosotros en este momento, sucios, inmundos por el pecado. Pero hay otro tipo de pecados que son concebidos en la mente que también son inmundos, son sucios. De hecho, todo pecado es inmundo y es sucio. Y Yahshua también quiere sanar esa parte. Hay que entender que no solamente quiere sanarnos en lo físico, sino en lo espiritual y también de mucho tipo de enfermedades que se incuban en la mente. Y no estoy hablando de locuras y de demencias, sino de enfermedades pecaminosas que se incuban en la mente, pensamientos incorrectos, iniquidades, malas sospechas, cosas como esa. Ahora, en cuanto a la niña, también tenía 12 años, representa también a la nación de Israel. Esta niña murió y cuando escucha las palabras de Yahshua HaMashiach y que también la tomó de la mano, ella recobra la vida. Su espíritu volvió y se levanta. La escritura dice que vendrá el día y la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Lázaro fue uno de ellos, escuchó la voz de Yahshua HaMashiach y volvió a la vida. Cuando se dé lo que es el Natsal, el arrebatamiento, Yahshua con voz de shofar sonará, ese shofar dará esa orden para que también los que están en los sepulcros, los justos que oigan su voz, puedan ser levantados también. Pero hay un tipo de muerte peor a la muerte física y esa es la muerte espiritual. Aquellos que por no tener ningún contacto con Yahshua ni haber escuchado su voz, la Torah, siguen muertos en sus delitos y pecados. Entonces veamos que no solamente esta niña está representando a Israel, y no solamente es ella, sino que también puede incluso hoy mismo estarnos representando a todos nosotros, muertos por el pecado, que solamente necesitamos que Yahshua nos visite, que nos hable y que nos dé un toque de su presencia para nosotros volver a la vida. Él quiere darnos de comer. Aleluya. Eso es lo que hizo cuando esta niña volvió a la vida. Se le dio de comer. Él dio esta orden. Ahora pasamos entonces al punto número 5, el enderezado espiritual. Lucas 13, 11 al 13, estamos cerca, 13, 11 al 13. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahshua vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Yahweh. Mujer, hija de Abraham, 18 años, enferma.
algún tipo de enfermedad que caminaba encorvada. Y también representaba a Israel que no andaba en rectitud, no caminaba erguido, sino acomodado a su vida de religión y pecado. No obstante, Yahshua estaba ahí. De hecho, él siempre ha estado ahí para querer sanar a la nación y hasta ahora la nación lo que hace es rechazarlo. Pero no nos enfoquemos ahora en Israel. ¿Qué tal nosotros? ¿Será que también nosotros andamos en una vida no recta? Esta mujer tenía 18 años de estar así, mucho tiempo. Tanto así que ya se había acostumbrado a estar con esta enfermedad, se acostumbró a estar enferma. Israel se acostumbró a seguir sus propios caminos, sus pecados, sus tradiciones, su religión, judaísmo, Takanot, Maasim, se acostumbró y por eso no pudo caminar recto en la palabra de Yahweh. Pero puede ser que eso también nos esté afectando ahora a nosotros, porque pensamos de esta forma, porque creemos de esta otra, no podemos caminar rectos con Yahweh. Y eso hace que nuestro espíritu no esté recto, no esté erguido delante de él. No obstante, aún así Yahshua quiere sanar. Al ver a la mujer, dice la escritura, que la vio y él mismo la llamó. Y solo la llamó para decirle, mujer, eres libre de tu enfermedad. Al instante fue sanada y se enderezó. Necesitamos tanto la visitación de Yahshua HaMashiach en nuestras vidas como poder escuchar su voz y poder sentir el toque de su gloria en nosotros, para que ya no más el pecado esté haciendo de nuestra vida que caminemos con hermanos con síndrome de camello, una joroba detrás. Hay hermanos que son dromedarios, tienen 2 jorobas. Se acostumbró esta mujer a vivir así, como muchos hermanos se han acostumbrado tanto a vivir en su mismo pecado, o en religión, o en tradiciones, o en dogmas, o en denominaciones. No obstante, necesitamos y urge esto, que nos encontremos con Yahshua, que Él nos vea y que sienta compasión de nosotros, que nos llame, escuchar su voz cuando nos llame, escuchar su palabra, su instrucción, que tiene algo que decirnos, y poder sentir sus manos en nosotros, y que derrame toda su gracia y su bondad, su misericordia en nosotros, y podamos ser llenos de su plenitud, de su espíritu, de su gracia, y poder andar en la vida recta y justa que Él espera de nosotros. Aleluya. Bien. Ahora, recuerden que Yahshua ya dio toda la sanidad para todo tipo de enfermedades. ¿Y será que también nuestra mente andará torcida? Porque Yahshua es el Elohim de las sanidades físicas, espirituales y mentales. Hay personas que tienen una mente bien retorcida de cualquier aspecto de la vida o incluso hasta de la palabra misma. Ahora, Yahshua mismo, recuerden que dice la Escritura que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Y se refiere a la culminación de su obra con la abertura de la lanza en su costado, por su llaga. Y por ese sacrificio es capaz de sanarnos a nosotros en lo físico, como en lo espiritual, como en lo mental. Es capaz de hacerlo. Incluso cuando vemos que Yahshua toca al paralítico y que se deja tocar el talit por esta mujer del flujo de sangre, él mismo rompió con las leyes y tradiciones judías en contra de la palabra de Yahweh, con el rabinato, con los takanot, con el judaísmo, con los maasim, con todo tipo de religión, la rompió por completo, porque esta gente de la que estamos hablando ahora era gente muy menospreciada en Israel, gente de muy poco valor o nada de valor por su condición física. La escritura dice que misericordia quiere y no sacrificio. De nada le servía a estas personas, a Israel religioso, todo lo que estaban haciendo en honor a Yahweh, si no tenían amor y compasión por los necesitados. Imagínense. Hay que poner entonces toda nuestra confianza en Yahshua. Él no se basa en religiones ni en tradiciones humanas. Él ve tu necesidad, claro. Él ve tu necesidad, hermano. Hermano. Ahora, Isaías 61, mira lo que dice, vamos para allá. Isaías 61, el verso 1
en adelante, quiero leérselo, por si usted no lo tiene, no se preocupe, yo se lo leo, lo tengo acá. El Ruach, el espíritu de Yahweh Adonai, está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar el evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, unción de gozo en lugar de luto, talit, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Esto se cumplió en Yahshua, para poder sanar y libertarnos de todo tipo de enfermedad física, espiritual o mental. Además, es necesario que pongamos todo a los pies de Yahshua, toda su necesidad, hermana, toda su necesidad, hermano, todas sus cargas, toda su enfermedad. Si ya identificó que si tiene física, espiritual o mental, pues póngala a los pies de Yahshua. Mira lo que dice Mateo 15, 30, 31. Dice así, Mateo 15, 30, 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Yahshua y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Elohim de Israel. Ese es Yahshua. Ese mismo poder de sanidad está disponible para usted hoy mismo. Pero mire lo que dice, que traían toda la gente y los traían a Yahshua para sanar a cojos. En lo espiritual es alguien que tiene un impedimento para poder ir detrás de Yahshua a paso firme. No sé cuál sea tu problema espiritual o tu enfermedad espiritual, hermana, hermano, la cual te hace que no puedas seguir a paso firme la caminata de Yahshua. Ojo, ciego, no sé qué puede hacer lo que te impide poder ver a Yahshua y visualizarlo, tenerlo cerca de ti para que tú lo sigas, porque de hecho un ciego puede ver a Yahshua pero no puede caminar al mismo paso de Yahshua, mientras que el ciego puede ser que sus pies estén buenos para andar pero no puede ver a Yahshua. Añade, mudos, no hay comunicación con Yahshua, no puede interactuar con él, no hay comunión. También esto tiene que ver con aquellos que pueden predicar y no predican, pueden evangelizar y no evangelizan. Mancos, los que pueden hacer algo para la obra de Yahweh y no están haciendo nada. A otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Yahshua. Los pusieron a los pies de Yahshua y Yahshua los sanó. Hay que identificar qué tipo de enfermedad puede hacer que yo esté pasando, en lo físico, o en lo mental, o en lo espiritual, o lo emocional. La pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar, de un esposo, de una esposa, alguien que falleció y que no has podido superarlo. Hay que sanar también esa área, lo emocional, hay que sanarlo. La gente dice, bueno, los trajeron a los pies de Yahshua y Yahshua los sanó a todos. Los sanó, la gente se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. Un manco es alguien que no tiene mano. Es decir, le cortaron la mano, pero Yahshua hizo que la mano le volviera a salir. A los cojos andar, ya sea que tuviera algún impedimento en el pie o que no tuviera pie, de todas maneras, Yahshua es el Elohim de las sanidades físicas, espirituales, mentales y las emocionales. Y a los ciegos ver y glorificaban al Elohim de Israel. Y quiero terminar con esto, vamos a Juan 21, 25, y dice la escritura así. Y hay también otras cosas, muchas cosas que hizo Yahshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Muchas cosas. Yahshua hizo otras cosas, que no están registradas en la escritura. Otras muchas cosas. Y todo ese poder de Yahshua y su divina persona y su bendita presencia, todo está a la disposición de nosotros. Todo hoy está a disposición nuestra. Veamos que en este caso todo conlleva a tres esferas: la nación de Israel, la persona de la que se habla, que padeció algún tipo de enfermedad, y nuestro tiempo, nosotros hoy, hermanos, hermanas. Todo el poder del cielo está a nuestra disposición. Yahshua quiere sanarte, Él quiere sanarme, Él quiere darme libertad, ya no más esclavo ni del pecado, ni de la enfermedad, ni del temor, ni esclavo de tus propios pensamientos, ni esclavo de tu propia mente, ni esclavo de tus propios malos recuerdos, de las heridas emocionales. Ya no, hay que dejar eso todo a los pies de Yahshua. Él quiere sanarnos hoy, quiere hacer su obra en nosotros. Creo que hemos entendido que lo que le ocurre a la nación de Israel o a algún israelita nos puede afectar también a nosotros en lo espiritual. Si a Israel es en lo físico, a nosotros es en lo espiritual, o hasta mental o emocional. Quiero decirles algo. Muchos de ustedes saben el padecimiento que yo tuve, el proceso duro, difícil, del cual yo pasé, mis hermanos. Muchos de ustedes lo conocen. Un día voy a hablar de mi testimonio, fuerte, muy fuerte, de las 45 secuelas que me dejó el COVID-19, que ningún ser humano pudo hacer nada por mí. Y pasé mucho tiempo
padeciendo cosas horribles. Aún hay pequeñas cosas todavía que a veces me incomodan en mi cuerpo, en mis nervios, porque mi sistema nervioso quedó horriblemente afectado. Pero fíjese que cuando uno tiene padecimientos así, duros, fuertes, viera que la mente también le trabaja a uno. Y las emociones también son afectadas. Mi condición, hermana, hermano, Yahweh me dijo que era más espiritual que física. Aunque en lo físico yo estaba devastado. Muchos de ustedes saben que no podía ni hablar. Hace más de un mes que no podía hablar porque todas las fuerzas se me iban y sentía que podía caer desmayado, con convulsión y los nervios alterados, la respiración acelerada y el corazón a todo latir. Dolor en la planta de los pies durante 7 meses que no se me quitaba día y de noche. Dolor en las rodillas, dolor muscular, cansancio extremo, agotamiento físico, dolor en los músculos, dolor también en mis tendones, hormigueo en el rostro caliente, la cabeza por el lado de atrás muy caliente, hormigueo en las manos, en los pies, mi cuerpo helado, mi corazón latiendo muy fuerte y todas estas cosas. Mi físico estaba siendo afectado y fue afectado fuertemente, pero también había una lucha espiritual de lo que Yahweh me dijo y me dijo que yo estaba así, pero no era necesariamente por un pecado, sino porque me estaba procesando para poder ejercer el ministerio que tengo ahora. A lo que voy es, eso me afectó también en lo mental y en lo emocional. No dejé que dominara sobre mí. Cuando a una persona le dicen usted tiene cáncer, la mente le divaga, piensa muchas cosas y no está tranquilo. Y las sensaciones de su cuerpo, y los dolores, y las incomodidades, y las náuseas, y un montón de cosas. La mente le trabaja a uno. Sus emociones son muy afectadas. Quizás fue más lo físico para mí que lo espiritual y también que lo mental y lo emocional, porque fue duramente afectado también mis emociones, mi mente. Siempre puse mi confianza en el Eterno y siempre dije que cuando esto se terminara habría valido la pena, porque vería lo que Yahweh tenía para mí al final. Y siempre pensé que yo podía superar esto, aunque en algún momento yo deseé que Yahweh me llevara. Se lo quise pedir, solo se me cruzó por la mente, pero no se lo dije, que me desconectara de esta vida, como cuando alguien desconecta una refrigeradora o un televisor que deja de funcionar. Así, que me quitara la vida súbitamente. Ya no soportaba tantas cosas. Caminaba como viejito. No podía hacer más esfuerzo porque un agotamiento extremo físico o una presión aquí en el pecho, mi corazón afectado, mis pulmones afectados, mis bronquios. No obstante, yo sabía que Yahshua era el Elohim de las sanidades físicas, espirituales, mentales y emocionales. Puse mi confianza en Él, que no ha sido fácil, le diré. No es fácil cuando ves que el problema lo tienes ahí y cuando sientes que eso te está afectando, muchas veces para uno no es fácil. Pero quiero que sepas, hermano, hermana, que aunque tu físico esté siendo duramente tratado, no te dejes ganar ni por lo emocional ni por lo mental. Si permites que esa afectación, ese problema, te gane la moral, vas a tener problemas más fuertes. Si permites que eso te gane la moral, te va a ganar el área de la mente, te va a ganar tus emociones. Y te voy a decir algo, hermana, hermano, el proceso de la recuperación va a ser más lento para ti. No permitas que tu mente gane sobre ti, ni que tampoco gane tus emociones, que no se vean afectadas. Ahora por la misericordia de Yahweh ya salgo. Desde el mes de diciembre del año pasado ya comencé a subir esta cuesta, casi de 30 metros hacia arriba, donde yo vivo, para llegar a la zona de la calle principal. No podía hacer eso. Medio camino me quedaba y sentía unas cosas horribles. Yo sabía que lo podía hacer y que Yahweh iba a hacer que yo pudiera con todo eso. Ahora hasta ya me pongo un poco de cargas y todo eso sobre mis espaldas. Voy, salgo, compro, camino, aunque todavía me afecta un poco mis pies. A veces son fuertes los dolores que tengo todavía en los pies, pero a veces es para que no confíe yo en mí mismo, sino que confíe en Yahweh, que lo puede hacer todo. De todas maneras, mi vida, mi ser, todo lo que tengo y todo lo que soy está en sus manos. Si Él no me dejó cuando estaba en lo más difícil de mi proceso, no me va a dejar ahora que estoy recuperado, voy a decirlo en términos espiritual, a un 100%, aunque todavía mi físico puede ser que esté en un 90% y mi sistema nervioso. Pero no me ganó la moral, traté de vencer sobre mi mente y vencer sobre mis emociones, porque muchas personas a las que les he contado paso a paso mi testimonio han llorado conmigo, han llorado por las cosas duras que yo pasé. Yahshua HaMashiach es el Elohim de las sanidades, todas, físicas, espirituales, mentales, emocionales. Y si Él me sanó a mí, que fue tan duro y tan difícil, también lo puede hacer con usted, porque es el mismo Elohim. Y voy a hacer una oración por usted. Hermana, hermano, usted que está ahí, usted que se encuentra por ahí, voy a hacer una oración por usted. Bendito Rey amado
Yahweh Tsebaot, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak y de Elohim de Jacob. Te doy las gracias, Rey amado, por ser tan bueno conmigo, por amarme, por darme la vida y por darme la salud, por todas y cada una de las cosas que me permites disfrutar por tu gracia. Te bendigo y te adoro y te exalto y te glorifico a ti por encima de todas mis adversidades. Tú sabes que estas fueron mis palabras también cuando yo estaba padeciendo horriblemente durante mucho tiempo, más de 2 años, casi 3 años, padeciendo de cosas que solamente tú conoces como yo estuve. Pero siempre te dije que tú eres más grande y mayor que todo tipo de los males que yo sentía en mi cuerpo, en mis nervios, en mi rostro, dentro de mí. Que tú eres más grande y mayor que cada una de esas cosas, que por tu gracia tú sostienes mi vida. Si eres capaz de sostener el universo y la tierra en medio de la nada, también eres capaz de sostener mi vida. Y yo te dije que en tus manos yo ponía mi vida, que me levantaras, que me restauraras. Ahora te doy gracias porque también sé que puedes sanar a mis hermanos, a mis hermanas que están padeciendo de cualquier tipo de cosas, padecimientos, enfermedades o problemas que estén afectando sus emociones o su mente, y cualquier tipo de afección en el cuerpo o pecados en el alma que afectan nuestra vida en lo espiritual. Ahora, Yahweh Tsebaot, te pido en el nombre de Yahshua HaMashiach que traigas sanidades, milagros, prodigios, liberaciones, milagros creativos y milagros recreativos en las vidas de mis hermanos, que toques su mente, que toques sus corazones y que restaures, oh Rey Eterno, todo lo que tenga que ver con sus emociones, que trates tú cada una de esas áreas, sanes sus emociones, que sanes sus espíritus, que sanes sus pensamientos, en el nombre divino, bendito de Yahshua HaMashiach, yo te lo imploro, Abba, Kadosh, Yahweh, Tsebaot. Trae sanidad y liberación a cada uno de mis hermanos que hoy están padeciendo de algún tipo de cosa o enfermedad. Te lo imploro, por amor de tu nombre, en Yahshua HaMashiach. Anabeko achedulat yaminecha tapir tzurura, beshen kebod ladonai yod shaddai Yahshua HaMashiach, Rafeini, ve Rafeija Eloheini, ve Rafeija Kol Achim, be Kol Ahayot, beshen kebod ladonai Yahshua HaMashiach, barchem tacharem, rachem tzidikatecha, tadmin golden, beshen kebod ladonai El Shaddai Yahshua HaMashiach Eloheini, ve Eloheija, Rafeini ve Eloheija Kol Achim, be Ahayot, Ubaja burato nirfa lanu, por su llaga hemos sido sanados. Ubaja burato nirfa lanu, por su llaga hemos sido sanados. Ubaja burato nirfa lanu, por su llaga hemos sido sanados. Consumado fue desde la cruz del Calvario y hasta la eternidad en Yahshua HaMashiach, aleluya. Y estamos en victoria eterna con el Cordero. Aleluya. Amén. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. Bien, esto sería todo por el momento. La próxima semana vamos a hablar de algún otro tema. Siempre predicaciones que nos harán que nuestra comunión y nuestra relación con Yahweh sea más comprensible de nosotros para con Él, y que crezca nuestro amor por Él, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro fervor, nuestro compromiso y toda la comunión con Yahweh a través de Yahshua HaMashiach. Paz y bendiciones, mis hermanos. Shalom Abraham. Amén. 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 Shalom Ubrajal, amado pastor. Shalom Ubrajal a mis hermanitos Alberto, Estrellita, José, Portillo, Alice y todos los demás que están ahí presentes. Shalom, shalom Ubrajal. Hasta la próxima semana. Que nuestro Yahweh Elohim Amén. bendiga a ustedes. Aleluya. Amén. 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 Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.